Si un abogado recibe el pago de un proceso que se le ha encomendado y no entrega el dinero a su cliente, ¿está incurso en una falta disciplinaria? El régimen disciplinario de los abogados en Colombia, Ley 1123 del año 2007, ha previsto sanciones para abogados en aquellos casos en los cuales, al momento de recibirse el pago por cuenta de un proceso, no se entreguen esas sumas de dinero a el poderdante o aquella persona a quien sea destinatario de ese dinero. Sobre ese particular existen decisiones plurales por parte de la jurisprudencia nacional en torno a las condiciones en las cuales se está incurso en una falta disciplinaria o no frente a este tipo de comportamientos. El artículo 35, en su numeral cuarto, establece como una causal que genera responsabilidad profesional para los abogados, en términos de una falta al deber de honradez, no entregar a quien corresponda y con la mayor brevedad posible los dineros que se hayan recibido por cuenta de la gestión profesional. Lo primero que puede advertirse aquí entonces frente a este tipo disciplinario es que son dos los contenidos o los ingredientes que se encausan en esta falta disciplinaria, que uno tiene que ver con la entrega inmediata y la segunda a quien corresponda. Y estas circunstancias, aunque parezcan simples o básicas, tienen muchas consideraciones de fondo cada una de las dos. Y esa es la razón por la cual en muchas oportunidades existen decisiones de responsabilidad en contra de los abogados en la medida en que hay pluralidad de circunstancias que se generan frente a estas dos eventualidades. Por ejemplo, la dificultad para establecer el monto que debe entregarse, el porcentaje, si es que a eso se trata, el acuerdo de honorarios y los términos en los cuales se estableció, el modo en que este dinero debe entregarse y en particular a quién o a qué personas en función de establecer quiénes son los destinatarios, indistintamente de que se trate de los mismos poderdantes o de otras personas diferentes. Por esa razón, es importante que analicemos en detalle cada uno de estos contenidos a efectos de evitar eventuales decisiones adversas frente a temáticas de responsabilidad disciplinaria. Lo primero que hay que considerar entonces frente a este tipo de infracciones éticas es que el abogado tiene el deber de honradez de entregar inmediatamente, en cuanto se reciba, los dineros por cuenta o recibidos por cuenta de la gestión a la persona o al destinatario de estas sumas de dinero. Y frente a ello, obviamente, hay una pluralidad de consideraciones que se hacen cuando tiene que ver sobre de qué manera o cómo se hace. Se ha establecido por parte de la ley, en principio, que el abogado debería entregar el dinero recibido por cuenta del proceso y ser el cliente el que le entregue a su turno el porcentaje que se ha acordado en el marco de los honorarios profesionales. Sin embargo, y a pesar de que así lo diga la ley, pues se ha entendido en la práctica que el abogado puede retener para sí el porcentaje que se ha acordado en el contrato de prestación de servicios y entregar el restante. Lo que sí está claro, y en todo caso debe asegurarse el abogado de tener constancia de ello, es dejar evidencia suficiente sobre el porcentaje que se está entregando, el monto en particular que se está entregando, por cuenta de qué proceso o actividad se está entregando y a quién se está entregando y cuándo. Todo ello a fin de salvaguardar eventuales discusiones posteriores frente a la posibilidad de que no haya sido suficiente, que no haya sido oportunamente o que no haya sido respecto de la persona que debe o debía recibir estas sumas de dinero. En la práctica y como respuesta al interrogante que nos planteábamos inicialmente, lo que se ha encontrado como idóneo o como ajustado para evitar cualquier circunstancia relativa a alguna responsabilidad disciplinaria es inmediatamente se reciba cualquier suma de dinero, informar de ello al destinatario o al poderdante y, en el mejor de los casos o en un escenario ideal, dejar evidencia de ello. Inmediatamente o en cuanto ello sea factible, dentro de un futuro pues, muy próximo, hacer entrega de las sumas de dinero que se han recibido, siempre asegurándose, más allá de que haya confianza, de que haya buenas relaciones, de que haya buena fe, de que haya buena comunicación, siempre dejar documentado cuánto se entrega, cómo se entrega, por qué se entrega, en qué condiciones se entrega ni a quién, como ya lo habíamos dicho. Pero lo más importante es dejar a salvo el hecho de que si llegara a haber alguna clase de diferendo en lo que tiene que ver con el porcentaje que debe entregarse, el monto de los
los honorarios, las condiciones o a qué persona, el abogado debe ser muy diligente de, en el mejor de los casos, o lo ideal es siempre dejar en consignación ante alguna autoridad o de alguna manera en evidencia de que no se retiene ese dinero a efectos de evitar justamente lo que sanciona la jurisdicción disciplinaria. Es el hecho de que el abogado, a sabiendas de que ha recibido un dinero que no le pertenece, mantenerlo en su poder so pretexto de alguna diferencia. Aquí lo que se sanciona por parte de la jurisprudencia es el hecho de que el abogado mantenga en su poder, con ánimo de apropiación o no, un dinero que no le pertenece y no hacer entrega de él inmediatamente, como así debe procederse en todas las circunstancias. Justamente frente a este tipo de diferencias, tengamos presente que la ley contempla o prevé algunos mecanismos, procesos ejecutivos laborales, incidentes de reparación de honorarios, trámites para el cumplimiento mismo de los contratos, que justamente dan lugar a una serie de herramientas que se le ofrecen al abogado para que reivindique y haga cumplir el pago de sus honorarios. Pero justamente la existencia de estas herramientas es la que impide y establece esa exigencia ética para el abogado de entregar los dineros y después discutir las diferencias que haya en relación con los honorarios. Téngase presente que es el abogado el destinatario del deber de cumplir con honradez sus encargos profesionales y por ello no podrá, so pretexto de que no hay claridad, mantener esos dineros, existiendo justamente este tipo de procedimientos que ofrece la ley para que él discuta o sostenga esa discusión frente al monto o el porcentaje, pero siempre y en todos los lugares el abogado tiene que justificar o acreditar el cumplimiento de su deber habiendo hecho entrega del dinero y posteriormente, si hay lugar a ello, de discutir o ante un estrado judicial poner en consideración su pretensión frente al porcentaje o al monto de los honorarios frente a los cuales no está de acuerdo. Y aquí es importante tener algo presente, colegas, y es que en la devolución o la entrega postrera del dinero de ninguna manera nos exime como abogados de la responsabilidad disciplinaria, porque es que en la práctica uno ve con recurrencia que el abogado, cuando lo han denunciado, y dice, mire, sí, yo ya hice entrega del dinero o entrega el dinero creyendo que de esa manera se libera de la falta disciplinaria. Y eso es un craso error, porque es que justamente el hacer entrega del dinero posteriormente no implica que la falta disciplinaria desaparezca y en muchas oportunidades el abogado, aportando este documento, cree liberarse de la eventual responsabilidad disciplinaria y por el contrario lo que termina es constituyendo una prueba fehaciente de que sí retuvo el dinero y que sí lo mantuvo en su poder hasta que inclusive tuvo que ser denunciado, lo cual en muchas oportunidades resulta siendo la prueba reina con la cual se termina sancionando al abogado. Por eso hay que tener muy claro el hecho de que la devolución tardía del dinero se constituye per se en la falta disciplinaria o la consolidación de la falta disciplinaria y de ninguna manera exime de responsabilidad al abogado aun cuando él haya creído tener justificación o razones válidas para no hacer entrega de ese dinero. Ahora bien, el segundo de los ingredientes normativos de la falta disciplinaria que nos ocupa es a quien corresponda. Y sobre este particular también hay que tener suficiente cuidado y suficiente diligencia en asegurarnos de que la persona a la cual se va a entregar la suma de dinero sea aquella a quien le pertenece esa suma de dinero. En reiteradas ocasiones, los colegas incurren también en comportamientos de esa naturaleza porque creen de buena fe, legítimamente, que haciendo entrega de las sumas de dinero que recibió a quien le refirió el negocio, o al que es el amigo del destinatario, o al que es familiar del destinatario, o a la persona que creen que le va a hacer entrega de ese dinero, han cumplido con su obligación. Y jurisprudencialmente ya se ha sentado, no en pocas oportunidades, que el cumplimiento del deber que se deriva de esa falta disciplinaria solamente se atiende con suficiencia cuando se ha entregado o cuando se ha probado que el dinero se entregó a su real destinatario. Palabras más, palabras menos, esto implica que si un abogado, por cualquier razón, entrega la suma de dinero que recibió a un tercero, aún con la creencia legítima de que ese tercero lo iba a entregar a su poderdante y no lo hace, de cualquier manera no ha cumplido con su deber y aun cuando pruebe esa entrega a un tercero, se verá necesariamente en la obligación de volver a entregar esa suma de dinero en esa oportunidad al destinatario real o efectivo de ese dinero, su poderdante o su propietario,
sin perjuicio del hecho de que lo haya entregado antes, porque técnicamente no cumplió con su deber de entregárselo a quien corresponda y en la práctica tendrá que pagar 2 veces por cuenta de ese primer mal pago que hizo por no haberlo hecho a su destinatario. Hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos y muy diligentes, porque aún cuando sea con constancia y con soporte documental, el que se entregue el dinero a una tercera persona no garantiza que se ha cumplido con este deber y no exime de la posibilidad de incurrir en esa falta disciplinaria. Un aspecto que resulta bastante problemático de esta falta disciplinaria y como tal que genera sanciones frente a la misma es el tema de la prescripción de esta falta disciplinaria. Téngase presente que de conformidad con la ley disciplinaria, en particular la ley 1123, se establece que prescribe la falta cuando han transcurrido 5 años desde su último acto de constitución o constitutivo. Hay que considerar entonces que esta falta en particular es una falta de ejecución permanente y eso lo que quiere decir es que se mantiene o se perpetúa su ejecución y se sigue perfeccionando la misma falta hasta tanto no se acredite la devolución completa de las sumas de dinero recibidas. Lo que quiere decir entonces que hasta que no ocurra esto, hasta que no se acredite la devolución completa y a su destinatario, no dejará de incurrirse en la falta disciplinaria y con ello no comenzará a contabilizarse el término de prescripción. Entonces, frente a eso pasa mucho que existen colegas que también con desconocimiento terminan afirmando, creyendo que como han pasado más de 5 años desde que recibieron el dinero, está prescrita la falta y terminan así afirmándolo, aceptando con ello que recibieron el dinero y que no lo han entregado por más de 5 años. Ellos creen que con eso se liberan de la sanción disciplinaria y muy por el contrario lo que hace es generar esa responsabilidad porque esta es una falta disciplinaria que puede afectar por mucho tiempo y que técnicamente no prescribirá nunca hasta tanto el abogado no acredite la devolución. Solamente en el momento en que deje de incurrirse en la falta, eso es, en el momento en que se entregue la totalidad del dinero a su destinatario, podrá comenzar a contabilizarse ese término de 5 años que prevé la ley para efectos de que opere el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria y solamente en ese momento se liberará entonces de la eventual o hipotética sanción disciplinaria el abogado frente a la existencia objetiva de una iniciación de la contabilización del término prescriptivo derivada de la devolución efectiva suficiente del dinero a su destinatario. Finalmente, tengamos presente, colegas, que el procedimiento disciplinario en contra de los abogados está descrito en la ley 1123 del año 2007. Las audiencias como tal están reguladas a partir del artículo 104 en adelante y siempre son actuaciones que se llevarán por parte de los magistrados de las comisiones seccionales de disciplina judicial en primera instancia y en segunda la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Procesos entonces en los que tenemos que asegurar de tener unas defensas asertivas, con conocimiento, con claridad frente a los dispositivos, frente a los procedimientos, frente a las faltas disciplinarias y cómo ellas se configuran, a fin de evitar eventuales sanciones adversas. De esa manera, colegas, entonces, culminamos con nuestro primer video, lo que tiene que ver con la serie de videos que desarrollaremos sobre las faltas disciplinarias contra abogados previstas en la ley 1123. Seguiremos desarrollando entonces las demás faltas, los demás dispositivos típicos. Estén atentos entonces de las próximas entregas.